Más central no se consigue, ¿eh? 2 minutitos pasaron, nada más de las 11 de la mañana y ya está acá en el estudio desde hace un ratito más, ¿eh? Alexis Grierson del equipo de Central de Noticias. Bueno, para que charlemos un poco. ¿De qué, Alexis? Porque cuánta cosa. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Así, sí. Brazo cruzado. Mejor imposible. La verdad que atareadísimo, Es ¿no? uno de esos días, pero bueno, no, hoy vamos a hablar de otro tema. Pero bien, yo ando bien. Bien, sí, en lo por particular, supuesto. Ahí, cubriendo sí. todo lo que va pasando. Es una mañana muy movida, lo decíamos más temprano. Ya estuvimos actualizando nuestra audiencia, por supuesto, a través de Central de Noticias, con todos los datos que hay confirmados oficialmente hasta el momento de lo que pasó, bueno, bien temprano en la comisaría primera. Sí. Y también, bueno, el incendio en la fábrica de sillones, ¿no? Así que, bueno, todo eso ya está en sí, ya Central. Está en el portal, fue una mañana movida y obviamente durante este rato de acá al mediodía va a haber alguna actualización más, así que en un ratito se va a actualizar. Estaremos atentos, pero hoy a nosotros la información nos lleva por otro lado. Teníamos, bueno, pensado hablar de otras cosas, ¿no? Sí, de algo que a la gente mucho no le gusta, pero te debería gustar más. Y al mismo tiempo con información concreta, porque el sábado pasado, después el lunes, fue el cierre de listas y ya hay muchos más datos por fuera del cierre de listas. Tiene que ver con qué vamos a votar, cuántas personas estamos habilitadas a votar, no sabemos cuántas van a ir, y algunas novedades con respecto a la logística de elecciones que van a desarrollarse primero el 7 de septiembre. Hablamos de las elecciones legislativas bonaerenses, porque este año tenemos desdoblamiento. Es inédito, la novedad es inédita. Este año vamos a ir a votar 2 veces, pero no por paso. Sí, primero vamos a votar las autoridades legislativas de la provincia de Buenos Aires y las locales. Se van a elegir, si no me falla la memoria, 10 concejales y 4 consejeros escolares. Exacto. Eso por un lado. Y por el otro, también se van a estar eligiendo en nuestra sección electoral, porque en todas las secciones electorales son 8 en total, se eligen distintas cosas. Exacto. En la 7ª sección electoral se eligen 3 senadores. Exactamente, ¿sí? A otros les tocará elegir diputados. Por ejemplo, se habló mucho de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en la 3ª sección electoral. Ahí se votaban diputados provinciales. Claro. Los diputados provinciales en nuestra sección se votan los años ejecutivos, es decir, cuando se vota intendente. Claro. En Ahora Olavarría nos toca senadores. Toca 3 senadores que ahora vamos a contarles porque hay mucha participación olavarriense. Sí. Dependerá de mucha logística, de resultados y fórmulas para ver quién puede entrar y quién no. Bien, lo cierto es que elegimos esto el 7 de septiembre y que el operativo comenzó, bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Con todas las confirmaciones del calendario electoral, toda la dinámica que hay que hacer, la justicia electoral también. Sí, de hecho, también es inédito que hay una justicia electoral bonaerense. Exacto. Eso es lo que define todas las reglas de juego de las elecciones. Son los que definieron que se postergue el cierre de listas el sábado, ¿no? Exactamente, por un corte de luz que nunca no quedó claro. De hecho, el PRO salió a pedir explicaciones porque 11:30 de la noche hubo un corte de luz importante en la Cámara Legislativa, en la sede de la Junta Electoral, donde se cargan las listas. Eso hizo que muchos no llegaran a cargar las listas, pidieran una prórroga y se extendió hasta el lunes a las 2 de la tarde. Y vos decís, había un plazo re largo para que se anotaran los candidatos dentro de todo. ¿Por qué a último momento? Y porque no fue un cierre fácil, ¿no? Claro, no. Es una ingeniería electoral de la cual aquellos que la integran yo los admiro. Sí, porque realmente muchos en búsqueda de... A ver, esto lo planteamos hace unos días con Josefina. Buscar unidad en los espacios no siempre es buscar equilibrio, o sea, no son sinónimos y muchos quieren tener un lugar protagónico, integran un espacio que por ahí el espacio protagónico es otro, que también quieren lo mismo, los lugares son pocos, piensen que son 3 senadores provinciales nada más y depende de la expectativa de ingreso, ahí es donde arrancan los tironeos, de bueno, si ¿qué lugar ocupa cada uno en las listas? Puedo ocupar yo el tercer lugar, pero si tengo una lista que no tengo chance de que entren los 3, no es un lugar conveniente. Yo voy a querer el primero, que me conviene, el hombre, la mujer. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires además está la ley del 1 y 1, que si bien se dice paridad de género, en realidad es una nomenclatura engañosa, porque la paridad de género no solo se da con la inclusión del 50% de mujeres en las listas, sino que además tiene que ser intercalado sí o sí, es decir, un hombre, una mujer. Claro, un hombre, uno y uno. Por eso históricamente esa ley se llamó 1 y 1, porque
sí o sí tiene que ser una mujer y un hombre. Bueno, pero no siempre se cumple. No, sí, es una ley a rajatabla, es una condición excluyente. Okay. Hombre, mujer, hombre, mujer. Okay. Por eso en la ingeniería electoral esto significa una complicación para muchos, porque a veces un espacio político propone un hombre, pero si vos propones un hombre y tenés un lugar más abajo, se te complica. Si propones una mujer, podés quedar en el lugar 2 o en el 4. Es realmente complejo para armar todo, ¿no? Todo esto, todo ese... Toda esa cocina podríamos estar días hablando, pero bueno, vamos a hablar de algunos datos en concreto. Son 101.087 votantes los habilitados en el partido de Olavarría para votar. Son unos cuantos. Somos unos cuantos, sí, habrá que ver qué pasa con la participación, ¿no? Que va a ser un dato clave si miramos un poco lo que ha pasado en otras provincias que ya han hecho también sus elecciones, sin ir más lejos, en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, donde la participación, bueno, está muy baja. De una participación baja. Se habla de un promedio del 62, 63, algunos un poquito más abajo. Uno entiende, ahí habla mucho de la baja del promedio con la elección de Santa Fe. Lo que pasa es que la elección de Santa Fe, hay que decir además que era una elección particular, porque se eligieron constituyentes. Exacto. Porque hay una modificación de la constitución de esa provincia, entonces es otra discusión. De todas maneras, sí se nota que hay un promedio bajo de participación. Uno entiende que puede suceder algo similar, pero si está en el promedio del 63-65%, me parece que va a ser algo esperable. Bien. Menos es un bajón, más es muy positivo, obviamente. A más participación, siempre más representación. Recordemos que es una elección de medio término, no se eligen autoridades ejecutivas, y en las autoridades ejecutivas estamos acostumbrados a ver participaciones del 80% del padrón, que es un porcentaje alto. De todas maneras, bueno, es un dato lo de la participación y es una variable clave para entender. Más o menos 85.000 electores van a votar en Olavarría, y 14.000 están en todo lo que tiene que ver con las localidades y la zona rural. Son 295 mesas. Bien. Va a haber también mesas de extranjeros. Son bastantes, 1.653 electores habilitados. Che, ¿cuántos? En, como les decíamos, 5 mesas. Y este año hay una novedad, que es que se implementó una mesa en Loma Negra. Recordemos, por lo general, todas las mesas de extranjeros estaban en el mismo lugar. Sí. Si no me falla la memoria, es en el colegio normal. Este año se implementó, o se va a implementar, una mesa en la localidad de Loma Negra, lugar a definir. Estos son datos generales de las elecciones. Todavía no está habilitado el padrón definitivo. Se está terminando de confeccionar. Y aquellos que quieran saber, padrón.gov.ar, van a poder ver en algunos días dónde van a votar específicamente. Claro, cuál es la mesa, cuál es la institución. El número de orden, el famoso dónde te encuentran en el padrón y demás. Por lo general, esto se lo digo como consejo de alguien que ya tiene algunas elecciones abajo del brazo, si no te cambiaste el domicilio, vas a votar en el mismo lugar. Se suelen hacer los cambios grandes, se hacen en las ejecutivas, se suele respetar en las legislativas los domicilios y lugares, sobre todo en una elección provincial, donde se toman los padrones nacionales. No debería haber grandes inconvenientes, así que si votaste en un lugar, por ejemplo, yo voté en el Club Pueblo Nuevo, y ahí votarás. Y ahí votaré, entiendo, no va a haber grandes modificaciones, somos unos cuantos, siempre nos vemos los mismos. Sí, los compañeros de votación, ¿viste? Los que te encontrás siempre ahí en la fila. Déjame preguntarte por las boletas, porque hay mucha, ¿viste? Duda alrededor de eso. ¿Qué va a suceder? ¿Vamos a tener las boletas como en ediciones anteriores? ¿Va a ser una boleta única donde se va a agrupar a todos? ¿Cómo eso? Porque viste que estamos todos un poco confundidos. Elecciones provinciales es la boleta que siempre estamos acostumbrados a ver. Va a ser a color, no va a tener, van a tener a todos los candidatos, la boleta que vemos siempre, con la particularidad de que solo va a tener 2 cuerpos. Ok, claro. Va a ser una boleta, municipal, entre comillas, corta. Sí. Va a ser una boleta municipal, donde se eligen los concejales y los consejeros escolares, y la boleta de senadores provinciales. Perfecto. Nada más. Nada si más le ponen que otra cosa, te están cachando. Sí, estoy pensando en lo que era la disposición de mesas en los cuartos oscuros en la elección anterior, sin ir más lejos, y era una cosa que precisaba 2 o 3 pupitres para poner la boleta larga. Yo creo que de todas maneras que va a haber 2 o 3 pupitres, son bastantes listas, creo que más o menos andan en 9. 9 días, sí.
no están oficializadas todavía. Pero recuerden que no hay paso, o sea, lo que se elige queda. El famoso carta tocada, carta quemada. Entonces, entiendo que va a haber 2 o 3 pupitres para una mejor administración de los espacios, y porque son bastantes listas. Claro, no, pero yo te decía que tuvimos momentos donde tuvimos 3 pupitres para una boleta que eran kilométricas, claro, y el doblado y el plegado, y todo. 3 o 4 y te hacían sobre todo. Totalmente, para cubrirse del frío, súper. Y ya sí, después en las que sean en octubre va a cambiar el tema de las boletas y demás, pero nos metemos. Esa es otra historia. Ni nos metemos ahí. Otra historia ahora. Más divertida y más complicada. Sí, como siempre, el dispositivo va a estar a cargo, del Correo Argentino. Correo Argentino, Ejército Argentino, como siempre, esto va a ser en colaboración. Claro. Se firmó un convenio de colaboración. Eso se genera, nosotros porque no estamos acostumbrados, pero en el resto de las provincias es habitual que el Ejército y el Correo Argentino presten colaboración de convenio con el gobierno provincial. Y todo se traslada a La Plata, más no a Capital Federal. Claro. Teniendo en cuenta que La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Eso en líneas generales es lo que va a pasar el 7 de septiembre. A todo esto acá tenés todo el formalismo. Claro. Ahora, lo divertido son los nombres. Lo que pasó del sábado, en realidad desde la semana anterior hasta el lunes a las 2 de la tarde fue realmente un raid político, ¿no? Porque de verdad es que tardaron mucho, hubo mucha polémica para, que cerraran oficialmente los lugares que cada candidato iba a ocupar en las boletas, y además, esas alianzas, ¿no? Que ya se habían formalizado, como por ejemplo la del PRO y la Libertad Avanza, pero que también tenían muchas discusiones a su interior, al interior, para ver esto que nos decías recién, dónde se ubica cada candidato y cada candidata, sí, ¿no? Algunos datos a tener en cuenta, algunas características generales antes de hablar de los nombres. Mucho joven, muchísimo joven, y me pone contento porque además son personas de mi edad. Decir joven, de nuestra edad, somos contemporáneos. Decir nuestra edad y decir jóvenes significa que yo también soy joven, así que me doy un aplauso a mí mismo. Esa es la buena noticia, pero en serio, ¿no? Sí, soy mucha juventud, muchas caras nuevas. De hecho, si lo analizás en términos estadísticos, solamente hay 3 concejales con posibilidades de renovar su mandato del 2021 ahora un próximo mandato. Se trata de Telma Cazot, que está en el 4º lugar de la lista del Frente de Patria. Frente Fuerza Patria. Fuerza Patria. Sebastián Matrela, que está en el 2º lugar de la lista Somos Olavarría, que es un poco la UCR. La UCR con todos algún otro espacio. Y Paola Odelo, que está en el 6º lugar de la lista de la Libertad Avanza. Que son lugares, los 3 lugares son lugares, entre comillas, comprometidos. Por eso el valor de la renovación es más importante. ¿Por qué digo comprometido? Si uno más o menos ve la elección, entiende que para que Fuerza Patria obtenga 4 lugares tiene que hacer una buena elección. Para que la Libertad Avanza obtenga 6 lugares tiene que hacer una elección rozando lo histórico. Y Somos Buenos Aires tiene que hacer una muy buena elección para obtener 2 lugares que implicarían el ingreso de Sebastián Matrela. Por eso digo que el valor renovación es muy importante. No digo que esto vaya a suceder, capaz que ingresan 2 Somos Buenos Aires con mucha tranquilidad, pero más o menos uno esto lo ve en la previa, faltando 1 mes y medio, o sea, falta un montón todavía, falta toda una campaña que la vamos a ver en las próximas semanas, pero la primera característica es renovación. Si querés vamos a hacer un repaso rápido. La Libertad Avanza, que fue uno de los... Si bien Fuerza Patria presentó a su primer candidato concejal primero, fue uno de los últimos en presentar la lista completa. Por eso vamos con la Libertad Avanza, que presentó... ¿Qué no se llama así? Se llama algo liberal. Frente a la Libertad Avanza. Lograron finalmente que les apliquen bien el nombre. Y la boleta va a ser de color violeta. De color violeta. Bien detectable. Medio como que lo que ya ya vimos, no sé si lo que estamos acostumbrados, porque lo votamos una vez sola, pero ya lo vimos. Ahí tenemos confirmaciones de gente particularmente joven. Estamos hablando de Nicolás Zampini, es un abogado de 29 años,
egresado de la Universidad de Loma de Zamora, es un joven que integraba la Juventud de la Libertad Avanza, que tenía contacto, incluso fue un férreo militante, o por lo menos es uno de lo que sabe, realmente son desconocidos, incluso para mí, que por ahí soy más... Sí, más del mundo política, de la política. Sí. Un férreo militante de la última campaña, donde llevaron a Celeste Rousset como candidata a intendente. Así que Zampini es el primer candidato. Eugenia Dumerauf es la segunda candidata, es oriunda de Sierras Bayas, y un poco la mostraron como la cara de las localidades o la representación de las localidades en la lista de la Libertad Avanza. ¿Y en qué lugar ha quedado el PRO ahí en esa lista? Porque en el tercero, arranca en el tercero, estamos hablando de Marcelino Quinteros Videla, es un joven que actualmente es el presidente de la Juventud del PRO, también creo que tiene 30 años, 31 años, es conocido ya en el ambiente, no solo por ser presidente de la Juventud del PRO, sino porque además fue secretario de bloque del espacio. Aquellos que por ahí rondan el Consejo Deliberante lo han visto varias veces, y bueno, es una de las caras que apostó el espacio del PRO para aportar a la Libertad Avanza. En el cuarto lugar hay una chica de apellido Islas, no me acuerdo el nombre, se me traspapeló. Son muchísimos nombres. Es una profesora de educación física, también muy joven, si uno ve las imágenes, me atrevo a decir que no llega a los 30 años. También participación por ahí de profesional, y de por ahí con un perfil muy similar a todos los que estamos repasando. Y en el quinto lugar, otro espacio para el PRO, estamos hablando de Federico Alem, que Federico Alem es un abogado, también que integra algún espacio social de la Facultad de Derecho de la UNICEN. Sí. Y además, qué feo decirlo, pero me parece necesario, porque uno no es en base a otro, pero sí es cierto que es el hijo del Chango Alem. Es verdad, del hijo de Julio Alem, quien es ex intendente de nuestra ciudad. Sí, claro. Fue intendente interino por una circunstancia del fallecimiento de Helios Echeverri, pero no dejó de ser presidente intendente. del Consejo Deliberante durante años, una institución. décadas. Sí, una persona con muchísima historia legislativa. Por eso digo, es difícil y feo catalogar o describir a las personas por ser hijas de, pero no deja de ser el hijo de Chango no Alem. podemos no mencionarlo. Déjame aclararte, Luciana Vanessa Islas. Exactamente, Luciana apellido de la candidata. El nombre. Es la cuarta candidata. Y nos vamos al apartado seccional, donde hubo dos novedades muy interesantes, algunos reencuentros inesperados, no tan inesperados para aquellos que... sí se sabía. Bueno, sí, pero no se sabía que iban a integrar la boleta juntos. Ese es el dato. ¿De quiénes estás hablando? No es tan inesperado el encuentro si verlos en el mismo lugar. Estamos hablando de Celeste Rousset, quien, insistimos, fue candidata a intendente en 2023, y también fue una referente excluyente de la Libertad Avanza en Olavarría, y el ex intendente Ezequiel Gali, dirigente, ex intendente 8 años. La cara del PRO en Olavarría. La cara del PRO en Olavarría, una persona que, tiene su pedazo de historia en nuestra ciudad porque gestionó la ciudad durante 8 años. Sí, en concreto lo de esto sorprendente es porque, concretamente en la última campaña se tiraron con de todo. Con todo, y han tenido nunca te peleaste con alguien y después... No, pero yo explico por qué el sorprendente para la gente, ¿no? Y de hecho, llama la atención verlos después de las cosas que públicamente se han expresado, llama la atención, pero dicen que no se trata de una unión de dos personas, sino de dos espacios, ¿no? Claro, así lo justifican. Sí. Para el bien de hecho, Nobleza Obliga no tienen una foto juntos hasta hoy, o por lo menos desde ese hecho hasta hoy no se han mostrado juntos. No, igual van 2 y 3 antes. 2 y 3, en el primer lugar está Alejandro Speroni, es un dirigente oriundo de Tapalqué, es una persona con un léxico que si algún día lo van a escuchar hablar se van a acordar de mí, tiene una forma muy particular de hablar, no lo digo como algo... Al contrario, es una virtud. Yo lo envidio mucho. Sí. Hay un par de dirigentes seccionales bonaerenses y también nacionales que tienen
una parla, que es una cosa que te quedás admirado de verdad, ¿no? En los buenos términos, de la facilidad de diálogo, de charla que tienen. Bueno, Alejandro Speroni es coordinador seccional de la Libertad Avanza, un dirigente muy cercano a Luis Caputo, ministro de Economía. Claro. De hecho, trabaja en el Ministerio de Economía, va a ser candidato a senador provincial en el primer lugar. En el segundo lugar va a ser candidata Celeste Aruset. ¿Qué tiene que pasar para que Celeste Aruset sea efectivamente senadora? Se tienen que dar dos condiciones. A ver. La primera es que la Libertad Avanza gane. Fundamental. Y la segunda, que supere el 33,33% de los votos. Con esas dos condiciones, no necesita más, Celeste Aruset va a ser senadora provincial. Uno entiende que hay de mínimo una condición que está dada que va a hacer que superen ese porcentaje, van a andar en un buen porcentaje, uno entiende. Ganar ya es otra historia, me parece que eso se va a ir revelando con el correr de la campaña, con el correr de la elección de los vecinos. Nos enteraremos ese mismo domingo. Claro, pero bueno, esas son las dos condiciones que se deberían dar. Bien. Para que Ezequiel Gali sea senador provincial se tiene que dar más situaciones. Tiene que superar el 33,33% de los votos, tiene que ganar la elección y el frente que le siga, sea el inmediatamente Fuerza segundo. Patria, Somos Buenos Aires, el Frente de Izquierda o quien fuere, no debe superar el 33,33%. Bien. Si se dan esas tres condiciones, que en realidad hay una que es automática, si supera el 33,33%, nadie lo alcanza, significa que ganaste. Entran los tres senadores, es decir, Celeste Aruset y Ezequiel Gali van a ser senadores. Es algo particularmente difícil que de una sección tres logren llegar, ¿no? No es algo que se ha dado de manera habitual. El último antecedente que hay es en el año 2013, con la lista que encabezó en su momento Eduardo Rodríguez, y que en Olavarría tuvo como candidatos a Carolina Zaragoski, tenés razón, el flaco Héctor Vitale y a Alfonso Colareco, que era un dirigente que no era de la sección, un famoso paracaidista que cayó acá y terminó siendo senador. Sí, me había olvidado de eso. Ese es uno de los últimos antecedentes que recuerdo, donde entraron los tres candidatos a senadores. Bien, por un lado entonces, Frente a la Libertad Avanza con estos candidatos. ¿Vamos a la otra vereda? Vamos a otra vereda, Fuerza Patria, que fue quizá la novela del cierre de listas porque todo se demoró, todo empeoró, todo se complicó. Quedará el mito de que se armó una lista paralela. De hecho, trascendieron algunos nombres en las últimas horas. Había dos listas, finalmente ¿Primó la unidad? Sí, primó la unidad, va a confluir en una sola, pero la lista se presentó. Es decir, ahora en la justicia electoral se va a desistir de una lista. Hay un nombre repetido, que es el de Telma Casot, y cuando suele suceder esas cosas se dice, bueno, ¿qué lista? ¿En cuál vas, Telma? ¿En cuál vas? Va a decir en la de Fuerza Patria, por consiguiente la otra lista se va a bajar. Bien, perfecto. Por repetición de nombre, inconsistencia, bla, bla, irregularidades, se baja. Bien. Hubo toda una novela en el cierre, justamente por esta unidad, no unidad, que pasa con las tres agrupaciones, tanto la Cámpora como Movimiento Derecho al Futuro y el Frente Renovador, pero finalmente triunfó la unidad y hay ya designada una lista. Lo que sabíamos desde ya más o menos mediados de la semana anterior era que Leo Junger iba a encabezar esa lista a nivel local, pero el resto no se conocía. No se conocía. Leo Junger, antropólogo, dirigente de la Mesa Territorial de Olavarría, que es el coordinador, ¿no? de la lista. Ya todos más o menos ya lo conocen e incluso ya se está mostrando mucho en público y en actividades oficiales. Lo que se conoció horas después, ya entrado el domingo, entradísimo el domingo, casi en esas horas. En la noche, era noche. Cuando te empezás a repensar las cosas, ese horario que te mata. Lucía Palacios, subsecretaria de Comunicación, fue confirmada en el segundo lugar. Palacios, que además es egresada de las facultades sociales. Es decir, la facultad de sociales metió 1 y 2 en los candidatos. Y eso es histórico también. Eso es histórico. Lucía Palacios en el segundo lugar, subsecretaria de Comunicación. En el tercer lugar, Juani Moreno, es un ingeniero, si no me falla la memoria industrial. Sí, él viene del lado de quienes fueron competidores en las internas, sí, ¿no? En de hecho, fue precandidato al de la lista que encabezó Hernán Parra en 2023. Es una persona con discapacidad motriz, y es un ingeniero industrial, que en su momento causó mucha sorpresa, una gratísima sorpresa por su conocimiento y
por sus ganas y por su historia de vida. Y por su involucramiento también. Sí. Y bueno, este fue el lugar que le ha dado la lista que encabeza, si bien encabeza simbólicamente el intendente Wessner, es la lista del oficialismo. En el cuarto lugar, Telma Cassot, ya se lo habíamos dicho más temprano, es concejal, actual concejal, es docente, conocida en el ámbito docente. Y en el quinto lugar, Gastón Sarachu, que es el nombre del Frente Renovador, quien también ya lo conocemos, fue concejal 2 años. Cuando uno habla de renovación legislativa, yo no lo descartaría, Sarachu, porque si bien fue 2 años concejal, no fue tanto, fueron solo 2 años, después pasó al Ejecutivo. Eso te iba a decir, después pasó. Fue secretario de Desarrollo Económico y se fue, renunció por razones estrictamente personales y hoy cumple funciones en una especie de dirección o coordinación de relación con las localidades. Esa es la actual función. Y él ocupa el cuarto lugar en la lista. El quinto. Técnicamente está buscando la reelección, porque son dirigentes que se toman licencia de Consejo Deliberante, asume un suplente y ahí aparece la figura. ¿Y en el plano seccional hay candidato lavarriense? ¿Hay a senador? Hay candidato a senadora, en este caso, en el tercer lugar, Evelyn Díaz. Evelyn Díaz es una histórica militante de la Cámpora de hace muchísimos años. Es muy joven, es muy joven. También creo que somos todos más o menos contemporáneos. Es actualmente la directora de habilitaciones del municipio, una joven también muy involucrada en política durante muchos años, y la verdad que me parece que ha primado esto de la militancia y el territorio en las listas. Por lo menos en el plano local. En el plano local y bueno, en este caso con Evelyn Díaz en el plano seccional, por lo menos del aporte de Olavarría, ¿no? Recordemos, María Inés Laurini es quien encabeza la lista seccional de Fuerza Patria. María Inés Laurini es de Azul, es concejal, fue presidenta del Consejo Deliberante, bueno, una dirigente con mucha historia política en la vecina ciudad. Y en el segundo lugar hay un intendente, quien es Marco Pisano, el intendente de Bolívar. Claro. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a escuchar el nombre de Balibuca que tendemos a confundir. El tipo de efecto mariposa. Sí. Por supuesto que en estas elecciones hay mucha candidatura testimonial también, ¿no? No queda claro si la candidatura de Pisano es testimonial o no. Veremos el caso. No queda claro igual en ninguno de todos los que son dirigentes que se han postulado. A ver si hay casos explícitos como el de la vicegobernadora Verónica Magario, que encabeza la tercera sección electoral. No tiene sentido que ella asuma como diputada porque es vicegobernadora y por consiguiente es presidenta de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. No tiene bollete y es abiertamente una candidatura testimonial. La razón testimonial, rápido también, es que muchos quieren como poner en discusión los proyectos políticos. Entonces dice, bueno, yo soy la vicegobernadora, discutamos la provincia, discutamos lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Esa es un poco la intención de tanto los dirigentes de la provincia como los intendentes que son primeros candidatos a concejales. Después tenemos también, como decías, Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires, que en este caso hay una cara conocida, es Belén Vergel, presidenta del Comité Radical de nuestra ciudad. Fue concejal, por ahí más esporádicamente, porque es concejal suplente. Exacto. Lo que está buscando por ahí ya tener un lugar asegurado en el Consejo Deliberante para discutir propuestas. Y en el segundo lugar, Sebastián Matrela, que actualmente es concejal, es un productor rural, muy conocido en el ámbito local. El tercer lugar de esa lista. El tercer lugar fue una sorpresa. Karina Ostertag es ex histórica directora del Teatro Municipal, creo que fue directora por más de 20 años. Hoy tiene un cargo más de coordinación, no es directora, pero está en el Teatro Municipal. Sí, renunció como directora. Así que Karina Ostertag es la tercera candidata. Y en el cuarto lugar también es otro conocido, Bachi Castiñeira.
a The Visitours. The Visitours, exactamente. Yo le digo, tiene Bachi su nombre. Visitours. Sí, es Bachi Visitours para todos. Yo lo conozco como el Bachi. Sí. También una persona muy conocida. Es el cuarto candidato. A nivel seccional no hay representantes de Olavarría. Se fueron a dormir temprano los amigos. Fueron muy inteligentes. Sí, no como nosotros que nos quedamos hasta las 3 de la mañana, pero... Ellos te cerraron y ya a dormir, listo, a dormir temprano. otra cosa. Bueno, lo mismo pasó un poco también con la izquierda, que ya había logrado la unidad hace tiempo. Sí. En Olavarría encabeza Agustín Mestralet, también dirigente, un docente... Para que lo ubiquen, fue el último candidato a intendente, estuvo en el debate. Los últimos candidatos a intendente entraron los 3 primeros lugares de la lista. Es Agustín Mestralet, Jessica Almeida y el candidato del PTS, que no me acuerdo el nombre. Sí, hay representación. Sí, hay representación de todos los espacios de izquierda, bastante integral la lista. Y Anticortés, ¿no está, que es olavarriense? Hija de sociales también. Bueno, Jessica Almeida también lo es. Integra el segundo lugar de la lista de senadores seccionales del Frente de Izquierda. Ahí va, y después tenemos a un candidato... Después hay como un montón de cosas dando vueltas. Hay un candidato que ha tirado mucho papelito, que ya tuvo su presentación. Sí, hay que chequear otra vez este año cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer, no, cómo los dirigentes van a hacer las campañas, para ver el tema del papel, Tengan para ver cuidado. todo el tema de la mugre, todas esas cosas que se generan después, Pero estamos hablando del candidato de apellido Aquila o Aquila, no sé bien cómo Aquila. es Aquila, bien Alexander que es Aquila. una representación, o por lo menos está trabajando en el espacio del gobernador de Chubut, de Nacho Torres. Nacho Torres es un gobernador del PRO que está empezando a tener su propio armado. Se armó un partido llamado Fuerzas del Sur y que en Olavarría va a ir con boleta corta, es decir, un solo tramo. Y va a llevar de candidato a Alexander Aquila bajo el Frente Integrar, se llama. ¿Sí? Ajá, bien. Es una cara 100% nueva. Aquila es, para aquellos que no lo conocen, es secretario general del gremio que agrupa a los trabajadores del bingo. Se dio a conocer públicamente por primera vez en algunas protestas que hubo en 2021. ¿Con lo de Hábitat? No, por las particularidades que tenían, que se pide que se pagaba desdoblado, que se yo, los trabajadores del bingo pedían una cierta mejora en esa condición, y Aquila lideraba esas movilizaciones de los trabajadores del bingo como secretario general del gremio. Hoy es candidato a concejal, primer candidato a concejal de una lista que tiene mucho vecino, poco dirigente con historia política, y bueno, es una de las caras nuevas y las sorpresas que tiene esta elección. Bien. Otra sorpresa que se dio a conocer hace unas horas es la candidatura a senador provincial de Dalton Jáuregui. Dalton Jáuregui, que fue senador provincial. Pero pará, ¿representando qué espacio? Unión Liberal se llama, es un espacio... Ese era el que yo te decía. Sí, en realidad hay 4 espacios distintos de lo que tiene que ver con el movimiento. Y acá la conductora se entra a perderlo y todo tratando de seguirse. Sí, no, pero el hasta ahí. Mapamundi lo hizo muy bien. ¿Y esto qué es? Si te soy sincero, quizás me equivoqué en el nombre, pero hasta donde yo me acuerdo es Unión Liberal. Es una lista... pero es del lado de la derecha. Es del lado de la derecha. Okay. Si uno va para el lado de la derecha se va a encontrar con 4 listas de nombre muy similar. Ok. No se los voy a decir porque los voy a confundir. Sí, no, evitemos eso. Los protagonistas hagan lo suyo. Sí, por supuesto. Yo no me voy a andar metiendo en lo que no me... Bien, pero es algo que se ha anunciado hace, hoy es miércoles, el lunes a las 2 de la tarde. Sí, se conoció el lunes. En realidad anduvo dando vueltas un documento que mostraba las presentaciones, y en esas presentaciones hay una lista local, que no recuerdo quién la cabeza, pero sé que hay algún dirigente que respondió en su momento a Dalton Jáuregui, y seccional a Dalton Jáuregui. Es el primer candidato a senador provincial. Dalton Jáuregui, que fue jefe de gabinete del municipio. Al principio de la gestión, en 2017, post Indio Solari. Post Indio, sí, tenés razón. Fue jefe de gabinete, ponerle de abril a diciembre, se fue de senador provincial, y fue senador provincial 2 años, bajo un supuesto acuerdo que se intercambiaban la banca con otra dirigente de Azul. Bien. Esa fue la carrera más conocida de Dalton Jáuregui. Sí, después se postuló también como precandidato en alguna oportunidad, en una de las internas del PRO, en una de las primeras. Sí. No sé si fue una de las primeras, creo que fue una de las últimas. En 2023 creo que fue precandidato
él y estaba Marcelo Espina también en otro lado. Sí, fue en 2023. Ahí está, ya mi memoria es... Mirá qué bárbaro, tenés un laberinto en la Dalton cabeza. Jauregui, que es oriundo de Olavarría, vivió en Olavarría, pero no reside en Olavarría actualmente, reside en la ciudad de La Plata. Y hay un montón más. Si no estamos hasta la 1, medianamente con esto estamos como para alargar, porque ahora, bueno, por supuesto, cada uno de los candidatos con sus equipos y su gente estarán, bueno, arremetiendo en la campaña. Por supuesto que van a utilizar todas, entre comillas, lo voy a decir, que se entienda, por favor, todas las armas a su disposición, para poder colectar la mayor cantidad de votos. Entiendo que recurrirán muchísimo, sobre todo en el plano provincial, en lo que sea por fuera de Olavarría, a la red social, a todo ese tipo de contenidos que está tan en boga, y una elección al interior de la provincia que, como ya vimos, como pasó en Capital, va a tender a nacionalizarse. Ya está con los eslogans de los distintos espacios y las figuras que se han elegido como las caras de las campañas. Ya se entiende que va a ser un momento. Sí, vamos a ver. Un agosto-septiembre ahí movidito. Sí, vamos a ver, van a haber estrategias distintas y van a chocar entre sí seguramente. Ya como primera línea uno ve que Maxi Wessner se va a poner al frente de la lista de Fuerza Patria, por lo que va a tender a localizar la elección. Ya lo escuchamos y lo leímos a Ezequiel Galias, a Estruzet decir libertad o kirchnerismo, nacionalizan la elección. Claro. Son cosas que se van a ir chocando y se irá viendo cuáles son las intencionalidades de cada uno de los espacios de localizar o nacionalizar la elección. Y en ese sentido también, bueno, ubicarnos nosotros un poco, ¿no? Como los electores, como quienes vamos a ir a la urna y ver qué privilegiamos. Ubicarse en la palmera. Ubicarnos en las palmeras. Alexis, ¿qué haríamos sin vos? Que nos has explicado todo. No, haríamos una ensalada. Harían lo mismo con media hora más. Haríamos una ensalada terrible, así que gracias, de verdad, a todo el equipo de Central. Hay que saludar, por favor, que han tenido un día movidísimo. Jessica Guevara, en funciones desde muy, muy temprano también. Josefina Vargas también, cubriendo todo lo que pasaba esta mañana, con alguna afección, nuevamente, ¿no? Un saludo a José. Un beso grande, a Denisa también, bueno, a todo el equipo de Central de Noticias. Gracias como siempre, Alexis. Adiós.